tengo una amplia experiencia en el ámbito de la gestión y gracias a ello he podido adquirir bastantes conocimientos sobre la redacción de esta diversidad de documentación que uno, cuando ingresa a una entidad, eh, digamos, uno llega a aprender a veces, ¿no? Porque no se puede entender cómo es el organigrama, cuál es el conducto normal que se debe llevar, digamos, incluso nosotros desconocemos a veces el contenido y la estructura de los mismos, los cuales resulta muy importante para que nosotros podamos desempeñar nuestras labores de manera continua y correcta, porque nosotros hay que recordar que cuando ingresamos al sector público somos servidores. Entonces, nosotros también nos regimos en base a unas normas, tanto de cumplimiento, y el hecho tanto de omisión o de acción acarrea un tema de responsabilidad específicamente, y nosotros siempre debemos de resguardar ello. Es por ello que cuando uno ingresa a una entidad pública a laborar, lo importante siempre es revisar el MOF, el ROF, que son instrumentos de cada entidad que resultan importantes para poder conocer cuáles van a ser nuestras funciones y nuestras competencias a fin de no incurrir en un tema de errores, ¿no? Bien, todos tenemos conocimiento que el día de hoy tengo a cargo lo que es el curso de redacción de documentación y gestión administrativa. Voy a empezar a compartir pantalla para dar inicio de sesión, pero previo a ello, más bien pueden escribir al chat para más o menos poder conocer de qué lugar están participando a nivel virtual. Gracias a la tecnología, pues nos ha permitido estar todos desde cualquier parte del mundo. No sé si podrían comentar para más o menos saber qué público tenemos, ¿no? Me dicen de Ecuador, desde Piura. Bien, Carolina, yo también estoy a la actualidad en Piura. La Libertad, Segarra Torres, Elsa, Andrés, Callao, Lisette, Colombia. Estamos a nivel internacional. Trujillo, Mile Plasencia, Carmen Orejuela, me dice también de Colombia. Lima, Fabiola Arequipa, Juan Carlos Chiclayo. Me alegra de verdad que todos estemos interesados tanto en aprender lo que es la gestión pública, lo que es la redacción de este tipo de documentos. Me dice Milton de Ecuador, Tocopaxi, sector indígena. Colombia, Fanny Tapia, Cajamarca. Tuve el honor de estar por allá 2022. Muy bonito lugar. Casi me quedo, casi me quedo. Mérida, Guamán, Ecuador. Bien, jóvenes. Entonces veo que hay una gran diversidad y bueno, ahorita voy a empezar a proyectar las diapositivas para poder dar inicio a la sesión y conforme obviamente los demás compañeros se van a ir alineando a la participación del presente curso. Me comentan si la pueden visualizar. A ver, ¿la pueden visualizar? Genial. Bien. El tema del día de hoy tenemos lo que es fundamentos y técnicas de la correcta redacción de documentos de la gestión administrativa. Eh, Como un preámbulo, hay que saber que en la gestión administrativa nosotros nos regimos a nivel de una norma, que es la 2744, que es la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, la cual nos va a regir en el ámbito de lo que es
nos va a orientar con el tema de los procesos, los plazos, los tipos de recursos que hay a nivel de esa norma. También nos da a conocer las diversas competencias que se tiene, entre otras cosas, pues, ¿no? A nivel del derecho administrativo, el cual es muy amplio debido a que tiene una amplitud en cuanto a a normas, directrices, directivas, reglamentos. Entonces, a veces es un poquito complicado tener conocimiento de esta gran amplitud y siempre es bueno estarse actualizando. Entonces, bueno, vamos a más o menos a dar inicio a esta sesión. Bien, uno de los objetivos que tenemos como para este curso a nivel general, uno, es comprender la importancia de lo que es la redacción administrativa. ¿Por qué? Porque con ello va a poder resguardarse la esencialidad que se tiene en la gestión. ¿Con qué finalidad? De que haga uso de los recursos de manera eficiente, se den conductualidad a los documentos, se den atención a ciertos trámites solicitados por los administrados, porque recordar que nosotros como servidores públicos o como funcionarios, nosotros siempre vamos a estar sirviendo en favor de la población, ¿no? Siempre buscando el beneficio de cada uno de ellos a nivel macro, más no buscar, digamos, el beneficio a nivel particular. Bien, como segundo también objetivo tenemos es dominar los principios básicos de la redacción, es decir, aprender los principios básicos que son claridad, concisión, formalidad, estructura lógica, lo cual en el transcurso de la sesión se va a poder desarrollar poco a poco y se va a poder orientarles. También lo que se busca también es tener conocimiento de cómo diferenciar sobre los tipos de documentos administrativos que existen. ¿Por qué? Porque no es lo mismo contestarle, por ejemplo, a una entidad pública con una carta. Hay que también tener conocimiento de ello. O, por ejemplo, para dar atención a un documento a nivel interno, no vas a poder enviarle un informe. Por ejemplo, recursos humanos, enviarle un informe a un servidor no es congruente, no tiene la finalidad de ese tipo de documento. Entonces, este curso nos va a ayudar a eso para poder definir cuándo dar atención con una solicitud, cuándo emitir un oficio, cuándo emitir un memorándum, cuándo emitir un informe, cuándo emitir una resolución, cuándo emitir un acta. Como cuarto punto tenemos lo que es aplicar técnicas de redacción, las cuales va a conllevar básicamente el tema de el uso de la gramática, la ortografía, los estilos, revisar, editar documentos de manera efectiva. Y bueno, como último punto, los objetivos del presente curso es utilizar herramientas y recursos de apoyo, los cuales a la actualidad, debido a la mejora en la tecnología, pues ha implementado incluso el tema de la IA, ¿no? Que incluso eso nos facilita, nos facilita bastante en el tema de las labores, quizá no a nivel de redacción en sí, pero al menos sí proyectar una estructura, de repente dando apreciaciones específicas a la IA, pues, ¿no? Bien. Eh, Ahora, yo quisiera saber si es que alguno de ustedes tiene conocimiento de qué es un documento administrativo, a ver si podemos ir ahí interrelacionando con ustedes. A ver, los leo en el chat. ¿Alguien tiene una idea más o menos de qué es un documento administrativo? Documentos oficiales, correcto. Claro, porque son documentos que los emite una entidad, en este caso una entidad pública. Muy bien, Reina, muy bien, Reina. Bien, a ver, entonces seguimos con a ver, documentos administrativos. Dice, Joana me dice, es un documento que ayuda a la gestión de alguna solicitud que se requiera. Sí, muy bien. Muy buena participación, dice Fabiola. Documentos que nos permiten formalizar peticiones o acuerdos. Correcto.
Hay diferentes criterios, hay diferentes conceptos. ¿Por qué? Porque no solamente hablamos de un tipo de documento, hablamos de diversos documentos, como puede ser, como ya comenté, un memorando, un informe, una resolución. Entonces, me dice Sayan Bell, me dice, un documento administrativo es un documento que sustente una información o formalice diferentes temas. Sí, correcto, también es viable. Bien, nosotros como concepto en esta ponencia, nosotros lo conceptualizamos como escritos oficiales en la gestión pública que nos ayuda a comunicar, registrar y tomar decisiones. Estos documentos son esenciales para el funcionamiento eficiente y transparente de las entidades públicas y de diferentes organismos, pues no, unidades ejecutoras. Y estos documentos pues nos van a ayudar a lo que es a garantizar el tema de la transparencia, eficacia y responsabilidad a nivel administrativo, pues, ¿no? Y esto lo tienen a cargo como competencia los mismos funcionarios, quienes son los que dan conductuabilidad a la documentación. Obviamente ellos tienen que tener conocimiento cómo realizar esta documentación y el conducto que le tienen que dar, la tramitología. Y eso, en base a qué lo vamos a poder aprender, en base a la lectura de los mismos instrumentos de gestión que tiene cada entidad. Por eso es importante esa lectura de esa documentación. Nos va a poder orientar bastante. Bien, los documentos administrativos. Dentro de los documentos administrativos tenemos también principios fundamentales que nos ayudan en el tema de la redacción y tenemos 4 básicos que son el tema de la formalidad, la flexibilidad, la simplicidad y la eficacia. ¿Por qué nos referimos al tema de la formalidad? ¿Por qué? Porque consiste en que cada documentación va a tener ciertas normas, pautas que nos va a permitir optimizar los procesos y los recursos para facilitar el tema del tratamiento de cada una de la documentación. También está regida obviamente al tema de que cada documentación contiene una estructura en específico, hay documentación que va a ser más amplia, hay documentación que va a requerir previa a la emisión de ella informes técnicos, legales, entre otros. Ahora, también tenemos el tema, otro de los principios que sería la flexibilidad, que consiste en lo que es aceptar la variedad de redacciones que pueden existir. Es decir, no se puede exigir que un memorándum que lo hace la abogada A y tenga, digamos, la misma forma de redactar que la abogada B. ¿Por qué? Porque va a depender del criterio. Digamos, lo que no puede variar es cómo están resolviendo una situación en específico. ¿Por qué? Porque cada situación está inmersa en alguna normatividad, está regulado en alguna norma. Entonces, el fondo del asunto no va a variar. Sin embargo, lo que sí va a variar es la forma en cómo va a darle la forma, digamos, del documento, cómo va a dirigirlo, con qué palabras, con qué sinónimos, incluso desde la forma cómo va a iniciar el documento hasta cómo va a finalizar. Entonces, eso siempre va a variar. Por eso es que uno de los principios fundamentales también es el tema de la flexibilidad. Ahora, también tenemos el principio de la simplicidad. Es decir, lo que se busca a través de este principio es de que la documentación esté redactada de manera sencilla, con un lenguaje simple que se puede entender, porque hay que recordar que esta documentación no solamente lo va a leer supongamos que pueda hacer un informe legal, pero va dirigido sobre una situación en sí y va dirigido a uno de los administrados. Obviamente el administrado no lo va a entender si se va a redactar con términos muy legales, muy técnicos. Entonces, lo que se busca siempre es el tema de utilizar un lenguaje sencillo que pueda ser entendible por diversas personas, independientemente de la profesión, desde la persona que puede ser, solamente tenga estudios primarios, tiene que tener la capacidad de poder entender este documento, y también el documento tiene que tener la sencillez de poder explicar una situación
para que pueda ser entendible. Ahora, en el tema de la eficacia, que es otro de los principios, lo que se busca es de que todo texto elaborado debe ser capaz de influir o persuadir o de lograr un objetivo trazado. Es decir, la documentación no se remite en base a porque persona A lo considera. No, 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 siempre va a tener una motivación y siempre va a estar dirigido en base a un objetivo, con una finalidad. Por ejemplo, poner en conocimiento que va a variar, va a haber una modificación en el tema del horario de los trabajadores de entidad A. Entonces, lo que se va a emitir posiblemente pues es un memorándum a nivel múltiple, pues, ¿no? Entonces, la finalidad, ¿cuál sería en base a este ejemplo? A ver, los leo. Cambio de horario, sí, correcto, Andrés. Muy bien. Comunicar el cambio de horario, César. Muy bien. Me da gusto que estemos todos sincronizados en esta sesión. Comunicar el cambio de horario. Me encanta. Muy bien, Fabiola, muy bien. Vamos, me encanta su participación de todos porque eso da a entender que me están siguiendo en la sesión. Les agradezco ello. Bien, continuemos. Ahora, dentro de los objetivos y principios también básicos de la misma redacción administrativa, tenemos cuatro: la claridad, la concisión, la formalidad y tono y la estructura. En el tema de la claridad, los documentos deben ser fáciles de entender para evitar malentendido. Obviamente hay que tener en cuenta que el tema de objetivos está ligado al tema de los principios que ya con anterioridad hemos desarrollado. Pero obviamente es ya más detallado. En el tema de la claridad, lo que se busca, como les digo, es evitar el tema de jergas, de tecnicismos. A ver, me dice Michelle Quiñones, la reunión estará guardada, se me corte mucho y no logro entender. Ok, Michelle, creo que, bueno, eso, por interno lo puedes coordinar con la encargada. Igual, la sesión sí son grabadas, entiendo que vas a poder tener acceso a ello. Bien, vamos a seguir la sesión. Ahora, como les comentaba, en el tema de la claridad de estos documentos, al ser sencillos, lo que se va a evitar es el tema de la utilización del tema de jergas, tecnicismos innecesarios, estructurar las oraciones de manera que sean fáciles de seguir, es lo que se busca, pues, ¿no? Ahora, en el tema de la concisión, es decir, es importante ser breves y directos sin agregar información innecesaria. Es decir, si en una carta que voy a dirigir a un administrado, pero obviamente esta situación se marca en base a la emisión de ciertos informes, yo voy a sustraer solamente la parte importante de estos informes para poder informarle al administrado. No voy a, digamos, a detallarle todo el contexto del informe, que obviamente van a haber términos técnicos que incluso no van a poder permitir el entendimiento. Entonces, eso hay que tener también, es algo importante que hay que tener en cuenta. La formalidad de tono, es decir, hay que buscar también no solamente el tema sencillo, sino también buscar un lenguaje formal y profesional, es decir, de acuerdo a la administración pública, utilizar, por ejemplo, un tono respetuoso y profesional, evitar el uso de coloquialismos o expresiones informales, mantener la imparcialidad y objetividad en la redacción. Y esto es muy importante porque a veces hay que tener cuidado cómo decimos las cosas. ¿Por qué? Porque hay situaciones en la administración pública que conlleva a generarse ciertos conflictos a nivel social y eso es lo que, digamos, es el día a día de los servidores y los funcionarios. Quizás eso no lo vemos de afuera, pero quienes tienen la experiencia ya en el sector público lo viven. Entonces es complicado. Es complicado, pero a nivel de la experiencia y del continuar en las labores, nos va a ayudar a aprender también de los errores, porque crean o no, yo cuando inicié en la administración pública, tampoco es que sabía esto, no había un curso de que me brindara, es más, ni siquiera había pensado en que haya un curso
en el año 2015, 16, de que me pudiera brindar esas facilidades. Entonces, hay que aprovechar este tipo de conocimientos, de cursos que están ligados básicamente a formarnos como profesionales. Y me alegra realmente que ustedes estén apostando por eso, de verdad. Bien, ahora en el tema de la estructura, como ya les había comentado, cada tipo de documento está estructurado de manera muy particular. Por ejemplo, a nivel general, un memorándum solamente tiene el tema del encabezado, el tema digamos, cierta denominación, en el cuanto de quién está, los datos del funcionario, quién lo dirige, a quién va dirigido, la fecha, en el caso muy particular, un documento de la referencia, el texto en sí y la despedida. Pero a diferencia de un informe, en un informe no solamente va a ser de una hoja y de solamente esa estructura, sino que va a tener antecedentes, análisis, conclusiones, recomendaciones. Entonces, cada documentación y su estructura va a variar y eso es importante tenerlo muy en cuenta, porque a veces incluso, a pesar de que estamos en la administración pública, incurrimos y continuamos haciendo los errores de manera continua porque a veces, como les comento, no se tiene conocimiento y a veces pues también eh, sí somos negligentes al no optimizar nuestros conocimientos. Bien. Dentro de los tipos de documentos administrativos tenemos tres tipos: los documentos de petición, los documentos de información y documentos de decisión. Dentro de los documentos de petición tenemos lo que es solicitudes y cartas y también los oficios y memoriales. Dentro de los documentos de lo que es información están los memorándum y los informes. Y los documentos de decisión son resoluciones y actas. Obviamente no en toda administración, toda entidad se van a emitir los mismos documentos. Por ejemplo, si hablamos de una municipalidad a nivel distrital o provincial, sí se van a emitir actas, por ejemplo, actas de la sesión de consejo. Pero si hablamos, por ejemplo, de una unidad ejecutora, como dependen de un gobierno regional posiblemente, no van a emitir este tipo de acuerdos de consejo o actas de sesión de consejo. Eh, sí se pueden realizar actas, pero son internas, no tienen un carácter de decisión, salvo las que se generen por algún tema de la formación de una mesa técnica, que obviamente son conformados por un acto resolutivo, que son las resoluciones. Entonces, eso básicamente es lo que más o menos se va a alinear. Obviamente cada uno de estos tipos de documentos se van a ir desarrollando en cada una de las sesiones. Por eso es que les pido también que estén acompañándonos de manera continua para no perder la hilación y porque hay que tener en cuenta que este curso es didáctico y se busca lo que es la práctica, pues, ¿no? Porque a nivel de textual obviamente uno lo puede leer, pero aquí este curso es más práctico. Sin embargo, también hay que tener los conocimientos, porque sin ello, lamentablemente, pues estaríamos yendo sin una brújula. Bien, aquí, por ejemplo, he creído conveniente consignar el tema de un modelo de documento. Entonces yo les hago a ustedes las preguntas. Identificamos qué tipo de documento es este. Es un oficio, me dice Carolina. Sí, correcto, es un oficio. Es un oficio. A ver, ¿quién más dice? ¿Alguien me da de repente alguna opinión distinta? Lo importante también no es solamente leer lo que dice oficio, sino también es importante leer el contenido. A ver, ¿alguien de repente que puede decir algo distinto que Carolina? Vivian me dice un oficio. ¿Alguien más? Carlos Mendoza, oficio. Una nota de comisión interna, Rina. Gloria Cartas, carta. Bien, a ver, vamos más o menos yendo. César Arana, solicitud. ¿Me estás preguntando o me estás afirmando?
Aquí no se pregunta, aquí se afirma, pues sin miedo. Aquí todos nos podemos equivocar, pero vamos a aprender. Yo el ángulo. César Ana, solicitud. Bien, te animaste. Le dice Melinda, por la estructura de un documento de oficio, Mille Plasencia, solicitud. Bien, vamos más o menos a leer, ya vamos a empezar a leer el documento. Dice Membrete, Ministerio de Salud, Dirección General de Salud Ambiental. La dirección dice Tacna, número dice oficio, destinatario, Emiliano Cifuentes, el asunto, visita, inspección inopinada. Y vamos a leer el contenido, porque es importante leerlo. Dice, de mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y comunicarlo que la Dirección General de Salud Ambiental ha programado para el día 6 de febrero del presente año una visita de inspección inopinada a la planta de producción perteneciente a las empresas Papelera Sur y Papelera Inc., ubicadas en el distrito tal, por lo que solicitamos contar con su presencia o delegue a quien corresponda a participar de dicha inspección ocular, porque las aguas residuales industriales generadas en tales plantas vienen siendo vertidas a canales de irrigación administradas por su sector. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarles los sentimientos de mi consideración. Atentamente, Gerardo Terrenos Vilca, DNI tal. Según lo que veo, es una solicitud. Sin embargo, dentro de este mismo contenido, tiene el membrete del Ministerio de Salud. Entonces, nosotros aquí estamos enmarcadas en un oficio que desemboca en una solicitud. Por eso les comentaba que es importante el tema de la lectura. Ahora, hay que tener, en este ejemplo, ¿qué vamos a aclarar? Lo siguiente, que a nivel, digamos, las solicitudes, ¿quiénes las van a emitir? Las solicitudes las van a emitir los administrados. ¿Por qué? Porque eso es lo que van a requerir, van a solicitar algo a la administración pública. Pero si la administración pública quiere solicitar algo, poner en conocimiento algo, lo hará a través de un oficio. Obviamente, siempre y cuando esté dirigido a otro ente del mismo nivel o perteneciente a la administración pública. En este caso tenemos de que la Dirección General de Salud le está remitiendo, quien hace el representante Gerardo Terrenos Vilca, a el señor Emiliano Cifuentes, que es Administración Técnico del Sector 3 de Vigesa. Dime, Carolina, ¿cuáles son tus dudas? ¿Cómo sabré qué oficio qué número de oficio? Bien, lo que pasa es que a nivel de entidad pública, cada entidad tiene un registro, digamos, una numeración en específico, las cuales van a estar registradas en un cuaderno. Exacto, hay un orden correlativo que obviamente en cada año varía, que inicia desde el número 1 hasta el número pues, que culmine el año 2025 en este caso. Entonces, siempre esa numeración, normalmente quien la lleva a cabo, la tiene a cargo, es, por ejemplo, la secretaria de la gerencia general, en el caso, por ejemplo, de una unidad ejecutora, puede llevarla a cabo la secretaría general de una municipalidad, puede tener a cargo también la secretaria de gerencia municipal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel de municipalidades, tanto distrital o provincial, tenemos dos tipos de autoridades. Una es la titular del pliego, que viene a ser el alcalde o el gobernador, que viene a nivel de gobierno regional, o en su defecto, los gerentes, pues, ¿no? Me dice, hay un orden correlativo, Reina Borja, hay un orden correlativo, secretaría asistente, exacto, secretaría o asistente de una dirección, pero siempre y cuando la dirección sea la que tramite, la representante de la entidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo laboro en una entidad que se llama Proyecto Especial Chirapiú, y en esta entidad tenemos varias direcciones.
pero quien emite la documentación, quien traslada los comunicados, quien traslada las respuestas a los pedidos, es el gerente general del proyecto. Entonces, nosotros a nivel de dirección de nuestro director no tiene, digamos, una numeración, pero a diferencia de él, sí lo tiene el gerente general. Entonces, por eso les comentaba que es importante tener conocimiento las funciones de cada dirección, de cada gerencia, entre otros. Dice, sí, ya que cada institución de gobierno tiene su corner. Exacto, muy bien, Reina. Me alegra que creo que tú ya laboras en una entidad pública. Y me alegra que estés llevando este curso porque esto nos va a ayudar a aprender. No solamente aprender ustedes, sino también yo, porque también uno nunca acaba de aprender. Bien. Entonces, más o menos aquí en este documento encontramos cierta estructura, ¿no? Tenemos lo que es el membrete, el número de oficio, lugar y fecha, destinatario, número de lo, perdón, aquí ha habido un error en el ejemplo, el cuerpo del texto, la firma y sello. Y obviamente van a haber otras partecitas, pero en cada una de las sesiones ya se va a ir explicando, porque no toda la documentación a veces tiene la misma estructura, va a variar en un cierto límite, como por ejemplo, si este documento fuese en atención a una respuesta a algún documento en particular, aquí dentro de la estructura figuraría una referencia, un documento referenciado. Y en este caso no, porque en este caso se está solicitando algo a otra entidad. Bien, ahora vamos a desarrollar de manera muy breve cada una de los documentos, tanto de petición, información o de dirección. Bien, en el tema de petición, como ya habíamos comentado, tenemos lo que es solicitudes y cartas y oficios y memoriales. A nivel de solicitudes y cartas, son documentos que se utilizan para pedir algo de manera formal. La estructura típica incluye el encabezado, el saludo, el cuerpo, donde básicamente se expone lo que es la petición y una despedida. Un ejemplo, como aquí más o menos se detalla, sería la fecha, el destinatario, el saludo, la introducción de la solicitud, desarrollo de petición, el cierre y la firma. Normalmente el cierre a veces se consigna sin otro particular, es todo lo que informo, cositas así, pues, ¿no? En el caso, por ejemplo, de oficios y memoriales, son similares a las solicitudes, pero estos pueden ser más formales y detallados. Estos tienen que mostrar lo que es encabezado con datos institucionales, un cuerpo detallado de la solicitud y un cierre muy formal. Ahora, en el caso, por ejemplo, de documentos de información, tenemos los memorándum y los informes. A nivel de memorándum, nosotros a través de esta documentación lo que se busca es comunicar una información dentro de una organización. Tiene como propósito, como ya anteriormente había preguntado y creo que varios ya tienen conocimiento, es informar sobre decisiones, instrucciones o comunicados a nivel interno de la institución. Porque incluso, por ejemplo, un memorando yo no le puedo remitir a un administrado, porque no es un documento que sea apto para darle conocimiento sobre su situación o lo resuelto en su caso. Ahora, en el tema de los informes, son documentos que proporcionan información muy detallada sobre un tema en específico. Ya les había comentado, en ese tipo de documentos, obviamente pueden ser técnicos a nivel de seguimiento, pueden ser de actividades, pueden ser legales, pueden ser incluso técnico-legales. Entonces, este tipo de documentos van a variar, pero dentro de ellas obviamente va a haber un análisis que a diferencia de un memorándum no lo va a haber y va a concluir en alguna situación y van a recomendar. ¿Por qué? Porque estos informes quienes los elaboran normalmente son especialistas en cierta especialidad. Por ejemplo, un informe técnico no te lo va a hacer un abogado. Sin embargo, un informe legal sí lo va a hacer un abogado. ¿Por qué? Porque cada quien es especialista en su rubro.
Ahora, con los documentos de decisión, tenemos aquí en este caso solamente el tema de las resoluciones, que son decisiones formales emitidas por una autoridad competente, como los había comentado. Para redactarlas se requiere lo que es utilizar un lenguaje claro y legal, incluir los fundamentos de la decisión y las disposiciones concretas. ¿Por qué? Porque en estas resoluciones no solamente se emiten porque, digamos, lo decidió la autoridad, no, este tipo de documentación que son las resoluciones van a requerir un criterio o opiniones, ciertos informes. Por ejemplo, mediante acto resolutivo lo que se aprueban, por ejemplo, son las ampliaciones de plazo, los adicionales de obra a nivel de contrataciones públicas. Entonces, este tipo de ampliaciones de plazo, por ejemplo, ¿qué van a requerir? ¿Alguien más o menos tiene idea? ¿Qué tipo de informe van a requerir? A ver, más o menos voy a darles una ayudadita. A ver, en tema de lo que es ampliaciones de plazo, lo que se va a son los informes a nivel, por ejemplo, del área de infraestructura, quien tiene a cargo, obviamente, lo que es el área técnica de la obra, quien tiene a cargo la ejecución de la obra. Previo a ello, obviamente, va a ir el tema del informe, por ejemplo. A ver, me dice César Arana, puede ser una respuesta técnico-legal. No, técnico-legal no, siempre es por separado. Técnico-legal normalmente se utiliza en el área de saneamiento físico-legal. ¿Por qué? Porque en el área de saneamiento físico-legal lo que se busca es ver ambas posturas a nivel digamos, de un terreno de propiedad de la entidad. En el caso de ampliaciones de plazo, lo que van a solicitar es de manera muy separada. Como primero es la parte técnica que lo emite lo que es el ingeniero civil encargado o funcionario representante de lo que es del área de infraestructura. Incluso hay entidades que tienen, aparte de esta área de infraestructura, tienen otra área de estudios, entre otras unidades orgánicas, pero siempre van a necesitar básicamente una opinión del área usuaria, quien tiene a cargo el seguimiento, la supervisión de esta obra, porque hay que recordar que esta supervisión de la obra puede ser a cargo de un supervisor que puede ser alguien contratado, un externo, pero también puede ser a cargo de un inspector, que siempre el inspector va a ser uno de los funcionarios que tengan la capacidad a nivel de ingeniería, ¿no? Y obviamente, ¿por qué? Porque a nivel legal lo que se va a visualizar, lo que se va a evaluar es el tema del cumplimiento de plazos y de los requisitos establecidos en la misma norma. Y como última instancia, básicamente que lo que se consigna en la misma documentación, me dice Reina Borja, sentencia de algún proceso judicial, ya sea en la área penal, civil, también. El tipo de resoluciones, obviamente, yo le estoy hablando ahorita del tema de resoluciones a nivel de gobiernos locales, regionales, pero a nivel también de lo que es poder judicial, también se emiten ciertas resoluciones y estas mismas también tienen sustentos, pero la diferencia es que a nivel de juzgado no solicita una opinión digamos, no se requiere informes, a diferencia en el ámbito de la administración pública. ¿Por qué? Porque este tipo digamos, de resoluciones ya son un carácter digamos, de cosa firme y consentida, digamos, cosa juzgada. Entonces, ya es una de mayor nivel, no es una resolución de las cuales yo le estoy hablando que es a nivel administrativo, que obviamente cuando quieran proceder a una instancia ya judicial, primero tienen que agotar la vía a nivel de lo que es la administración pública para poder interponer ya en otra instancia. Pero sí, las resoluciones también a nivel de juzgado, pues, en proceso judicial, también contienen ciertos considerandos y opiniones y están amparadas en base digamos, plenos jurisdiccionales, que si bien es cierto no son informes, pero
son opiniones digamos, de autoridades que tienen, digamos, ya esa capacidad y que le dieron la connotación de que sea doctrina aplicable a ciertos casos en específico. Hasta ahí, bueno, ¿todo claro o tienen alguna pregunta para poder continuar la sesión o poder ir ahorita a recordar que esta sesión es didáctica, es práctica, por eso es importante también hacer preguntas. A ver, Félix Mner, Antenor Vargas ha levantado la mano. A ver, un momentito. Comento que en todo caso todos los participantes, la participación es a nivel de chat. Igual los estoy aquí leyendo. Bien, entonces continuemos con la sesión. Ahora, dentro de las características de los textos administrativos, tenemos básicamente el tema de tres: emisor administrativo, la validez y los efectos. La redacción de los documentos se distingue por ciertas cualidades en su estructura o razones de ser. Los documentos, estos son trascendentes en la gestión pública, puesto que involucra a un Estado y estos están, digamos, tienen cierta connotación en ciertos casos. Entonces, por eso es importante tener muy en claro qué es lo que uno va a resolver en ciertos casos. Y obviamente una de las cosas es que también este tipo de documentación siempre va a ser por escrito y pero a la actualidad, digámoslo así, las notificaciones, por ejemplo, hubo una modificatoria debido al tema de la pandemia, donde permitía de que la remisión a entidades públicas pueda ser de manera virtual y eso no obligaba de que tenía que presentarlo a nivel físico a posteriori. Entonces, eso creo que también nos ha facilitado a todos en el tema de poder solicitar algo, realizar trámites, dar seguimiento incluso. Y eso de verdad que es muy beneficioso. A ver, en el tema de lo que es los textos administrativos, como ya comentaba, una de las características es el tema del emisor administrativo. Este siempre va a ser emitido por un órgano de la administración. Obviamente esto siempre va a ser, digamos, de acuerdo a sus competencias y en base a normas. Ahora, la validez, hay que tener en cuenta que deben de cumplirse, digamos, ciertos requisitos, como ya comentaba, porque cada uno de los documentos, digamos, de los trámites que se solicitan, se tiene que verificar que estén cumpliendo con los requisitos de validez, porque también hay que recordar que cada entidad tiene un texto único ordenado en el cual se contemplan ciertos requisitos, tasas que tienen que ser de cumplimiento, porque supongamos una acceso a la información, una solicitud de acceso a la información. Nosotros tenemos conocimiento, obviamente, que por acceso a la información toda persona puede solicitar cualquier tipo de documentación que haya sido elaborada hasta ese entonces. Entonces, dentro de los TUPAs o TUPA de cada entidad, está establecido, entiendo, el tema de costos por el pago de ello. Entonces, nosotros, digamos, como entidad pública, si bien es cierto, otorgamos esta documentación, pero también es previo el pago de este derecho. Entonces, esto, digamos, es uno de los ejemplos que se podría decir que también se tendría que cumplirse. Ahora, incluso también el tema del acceso a la información, otro ejemplo sería en el es de que la misma contemple ciertos requisitos que exija la misma norma. Es decir, un actor no puede decir yo no puedo decir, digamos, como administrado, que la entidad A me remita un informe situacional de tal obra, por ejemplo. No sería viable. ¿Por qué? Porque los informes situacionales no están elaborados. Ya hablamos de estado situacional, es dar a entender, es dar a entender, digamos, ya
la situación actual de algo. Entonces, va a requerir la elaboración de un documento. Y la misma norma de acceso a la información no exhorta al funcionario para que no esté autorizado para emitir esta documentación. Bien, ahora entonces, Rina Borja me dice, los plazos que establecen para responder alguna solicitud no deben pasar el plazo estipulado ya que se cae en cumplimiento. Sí, correcto, Rina, es cierto. Los plazos varían, obviamente, según la ley de, digamos, lo que es la ley de procedimiento administrativo, días para responder 30 días hábiles, pero en el tema de acceso a la información son 10 días hábiles. Entonces, siempre hay que tener cuidado, qué tipo de documentación estamos atendiendo y darle prioridad unas de otras. Incluso también a nivel, como entidad, también nos llegan casos a nivel de asesoría jurídica, digamos, contestación de demandas, contestación de por ejemplo, interponer apelación en algunos casos, dependiendo obviamente del estado situacional de cada caso. Entonces, eso también hay que tener en cuenta el tema de plazos. Es muy importante. Gracias, Nutri-Reta, por ese aporte. Ahora, más o menos, a ver, ¿qué errores más comunes pueden más o menos tener en cuenta al momento de redactar documentos administrativos? ¿Alguna experiencia de repente que quieran compartir, un ejemplo de su experiencia de repente en el sector público? De repente Reina tiene algo que comentarnos porque ella es la más activa aquí en esta sesión y de verdad me alegra que me estén siguiendo en toda la sesión. Yo les comento, por ejemplo, el primer error que yo cometí a nivel de gestión administrativa fue emitir una carta a una entidad pública, lo cual no debía de ser, porque si yo me estoy dirigiendo de una entidad pública a otra entidad pública, el documento que sería un oficio, un oficio. Eh, y obviamente en el continuar del tiempo me dice César, emitir un documento que no corresponde a la entidad competente, correcto. Sí, es lo que yo casi incurro en ese error y me di cuenta a tiempo. De ahí también otro error, y es muy común, que les va a pasar posiblemente, espero que no, el tema de equivocarse en los números. Me dice Avi, la nomenclatura, me equivoqué, sí. Me dice Rina, poner San Salvador, 1 de febrero viviente, poner el mes en mayúsculas. Sí, correcto. Colocar mal el nombre de la dirección. Ah, sí, día a día. Y es más, el más común de todos es siempre al inicio del año que nos equivocamos. En lugar de ponerle el año actual, le colocamos el año anterior. Y obviamente también el nombre del año, el nombre del año. Entonces, siempre lo importante para no incurrir en errores, porque son errores comunes, es volver a revisar el documento. A veces es mejor demorarse 1 minuto leyendo que por estar apurada, por avanzar, enviarlo. ¿Por qué? Porque, digamos, la redacción y el contenido de un documento habla por sí solo, porque, digamos, porque el documento no es leído solamente por nosotros, es leído por otras personas, por otras entidades, por otros representantes de otras entidades. Entonces es importante esto. Y practicarlo, leer, poder más o menos incluso ir. A veces, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, cuando otro error común que también nos suele pasar es que dentro de la redacción y dentro del texto, colocamos, redundamos, como se le dice, colocamos el mismo término y se empieza a duplicar. Entonces, me dice Reina, un error se puede dar en el orden correlativo de un documento. Sí, correcto. También. Entonces, redundancia. Por eso es importante también siempre ir viendo los sinónimos, antónimos, ver más o menos qué preposiciones utilizar antes de los textos. Entonces, es importante volver a leer y es es tema de práctica, chicos. Así que, nada, hay que seguir adelante y yo creo que poco a poco vamos a seguir mejorando.
así como yo y como ustedes. Bien, dentro de las técnicas de redacción, como ya habíamos dicho, el tema, el uso correcto de la gramática y la ortografía. La importancia de ello es de que una buena ortografía y una buena gramática son esenciales para poder dar claridad y profesionalidad al documento. Es lo que les hablaba, de que si el documento existe una mala ortografía, digamos, hay algún tema de redundancia, eso va, quizás no va a complicar en el tema de la finalidad del documento, pero obviamente va a dar que hablar a la otra parte, ¿no? Por eso siempre es importante revisar y tener en cuenta el tema de la ortografía y la gramática. Obviamente, hoy en día la tecnología nos ha ayudado bastante en este ámbito. ¿Por qué? Porque con el mismo Word tiene el autodiccionario, tiene el tema del regulador de la ortografía y eso nos facilita, pero a veces no es al 100% y les digo porque me ha pasado de que yo en mi computadora puedo, puede ya no tener ningún error a nivel de Word y me he confiado, pero cuando yo lo voy a pasar ya a otra máquina, porque a veces necesitamos imprimir y no se puede la laptop, y tenemos que ir a otra computadora y se pueden visualizar mayores errores. Entonces, siempre hay que volver a revisar y no confiarnos solamente de la tecnología. Por eso les digo, la tecnología sí nos ayuda, pero no es al 100%. Así que hay que leer, hay que revisar. Por eso es que los conceptos prácticos a la actualidad son revisión y corrección de los errores antes de enviar. También el uso de herramientas de corrección automática, como tenemos el Grammarly y los correctores integrados en los procesadores de texto, que les hablaba el tema del Word. Y también el tema de consultar diccionarios y guías de estilos. Quizás no consultar un diccionario, pero sí de repente a través del Google poder colocar sinónimo de tal palabra. Y eso nos va a facilitar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros ya leamos, revisemos, se nos va a ir grabando poco a poco en la memoria. Y eso incluso el uso continuo y aprender a redactar nos va a ayudar bastante. A veces también, ¿qué es lo que pasa? Y lo que me pasaba a mí, que nos confiamos con el tema de modelos. Siempre buscamos un modelo de algo y a veces no lo vamos a encontrar. Entonces, nosotros mismos somos capaces de crear, porque somos seres humanos que gracias a Dios nos ha dado una gran inteligencia y podemos crear nuevas cosas. Y yo les digo porque inicialmente sí me costaba, pero conforme uno va realizando la práctica, y no se confía de los modelos, lo demás ya se da, digamos, de manera ya fluida en el tema de redacción. Obviamente sí, para elaborar un nuevo modelo sí te va a demandar un poquito de tiempo, pero el tema siempre es buscar estructurar nuestras ideas. Es más, yo lo primero que hago como un tips que les doy es de que primero elaboro mi informe, por ejemplo, a nivel legal, y saco aquí, saco allá, lo coloco en los informes, pero luego, ya cuando yo ya pienso que he terminado de agregar todas las opiniones, toda la lectura de ciertos conceptos, ya empiezo desde la parte inicial hasta la parte final, cuando aquí, cosita allá, y eso nos ayuda bastante, porque incluso a pesar de que yo pienso que ya culminé con las opiniones que pensaba, que era suficiente, no, siempre aparece algo, pero nunca vas a poder entenderlo hasta que tú no lo vayas ordenando. Entonces siempre estructurar tus ideas va a ser muy importante. Ahora, otra también de las técnicas de redacción es el tema redacción clara y precisa. La claridad, como ya desde la parte inicial de la clase, el lenguaje sencillo y directo, evitar la jerga, los tecnicismos, estructurar las oraciones de manera que sean fáciles de entender. Y la precisión es que hay que ser específico y exacto en la información proporcionada y evitar el tema de la información redundante o irrelevante. Entonces, a veces dicen, no, mejor coloco todo esto porque, digamos, quiero colocar todo lo que dicen las conclusiones de algo, pero a veces es bueno también resumir. Es bueno también resumir porque eso nos va a ayudar también a que la otra parte pueda entender.
obviamente, no yéndonos más allá de lo que dice, solamente pues tratar de resumirlo, de decirlo más o menos con nuestras propias palabras, pero no utilizar frases largas. Eh, Técnicas aquí es usar lo que es listas, viñetas. Por ejemplo, cuando yo utilizo viñetas cuando, por ejemplo, nosotros a nivel técnico legal vemos, supongamos, el especialista a nivel registral pudo visualizar de que existen superposiciones, pero aparte de las superposiciones, también mencionan de repente temas de medidas cautelares en la partida registral, también se muestran el tema de independizaciones. Entonces, por ejemplo, cuando de la visualización de la partida registral a partir de lo que es el aplicativo Conoce Aquí de Sunar, se pudo visualizar tal cosa, 2 puntos y empiezo. Viñeta 1. Se pudo visualizar que el predio, que digamos que el predio matriz tal está a nombre de tal entidad o de tal persona. También se pudo encontrar de que a ver, chicos, sí me han estado escuchando porque parecía que no están todos activos. Sí me han seguido hasta ahora la conexión. Se corta por momentos, ¿se escucha? O es mi internet, por rato se le va la conexión entrecortado. A ver, ¿hasta qué parte más o menos me estuvieron escuchando para poderles repetir la sesión? A ver, vamos a tratar de ver aquí este temita. Ya, a ver, chicos. A ver, ¿allí me escuchan, chicos? Sí, bien, bien. Entonces vamos a continuar. Bueno, como ya les había más o menos comentado, voy a irnos un poquito más atrás de la sesión que les había estado explicando y la importancia de ser claros y precisos. Yo les comentaba a todos ustedes de que hay que buscar siempre ordenar nuestras ideas para estructurar digamos, nuestros informes, nuestros memorandos, nuestras cartas. Es importante ello. Siempre, digamos, hay que ordenar nuestras ideas. Quizás, digamos, este, tratar de incluso en un documento Word colocar todo lo que nos tengamos idea. Y después, finalizando ello, que nosotros ya, digamos, seamos conscientes y decir, bueno, creo que esto es lo que ya es suficiente. Empezamos desde el inicio, desde la fecha del documento, es más, desde el encabezado, y empezamos a leer todo detenidamente y viendo y colocando que no se logre duplicar algún término, buscar
tema de sinónimos, antónimos, tratar de sacar incluso información que no es relevante para el caso porque a veces ya es muy redundante alguna cosa. Entonces, siempre es importante leer el documento y para así evitar el tema de ambigüedades y obviamente quizás a uno cuando no tiene mucha idea de qué sinónimos utilizar, porque a veces utilizamos términos muy sencillos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugar de colocar, y yo he visto en varios informes que obviamente colocan y el resultado fue tal cosa, pero a veces cuando ya nosotros vamos a un tema ya de comunicarnos entre la administración pública, porque ese es digamos, una opinión de funcionarios, el término resultado es como que muy genérico y no adecuado quizás no es malo, en el ámbito en el que nos desempeñamos, no sería digamos, el indicado. Entonces, ¿qué podríamos utilizar para el tema? El resultado fue, no sería de la evaluación, se obtuvo la siguiente información o se pudo concluir de tal cosa. Entonces, hay que siempre leer, siempre es bueno leer, buscar sinónimos, antónimos, y ese más o menos siempre aumentando nuestro vocabulario, porque al final la mente absorbe estos conocimientos y estos términos, y eso nos va a ayudar para mejorar en el tema de la redacción de los documentos, y es importante eso. Ahora, en el tema de la concisión, es decir, hay que ser breves, directos al punto. También les hablaba de evitar frases largas y complicadas, y eso a través de qué se puede solucionar, por ejemplo, consignación de viñetas, consignación incluso de numeraciones, porque a veces, digamos, nuestras ideas, digamos, en lugar de colocar un párrafo gigante, mi idea siempre es colocar de manera muy ordenada todo lo que se va encontrando en tal cosa. Yo les daba el ejemplo de que, por ejemplo, nosotros desarrollamos informes técnicos legales y a nivel técnico, los especialistas, ellos, dice Gloria, usar los conectores, claro, hay que aprender a usar los conectores. A nivel técnico, nosotros, por ejemplo, emitimos cierta documentación que conlleva la evaluación a nivel de la visualización de la partida registral, de la base gráfica, de una inspección en campo, de lo visualizado in situ. Entonces, digamos, todo lo que más o menos se va encontrando, a mí me viene, por ejemplo, la idea, el día de hoy nosotros hicimos un informe en el cual conllevaba una inspección en campo de una posesión informal en un terreno que obviamente en ese entonces todavía no se determinaba si es que era propiedad de la entidad o no. Entonces, lo primero que se desarrolla allí es la visualización en campo y a nivel de conectores el técnico va colocando. Se visualizó cerco perimétrico de púas de tal medida. Ítem 2, se visualizó, no se permitió el acceso a dicho predio por cuanto estaba bajo una puerta de candado, no permitiendo el acceso y poder visualización. También, por ejemplo, ¿qué más? Otro ítem, dicho predio se encontraba de manera frontal frente a a una carretera denominada tal cosa. Entonces, digamos, todo eso colocar en un solo texto, no, quizás a la persona que lo va a leer, incluso para ustedes mismos, no les va a generar las ganas de leer el documento y de entenderlo, más bien los va a confundir. Entonces, es la importancia de consignar ciertas viñetas o listas de listas a nivel de enumeración. Con eso, pues, uno puede organizarse,
y que pueda ser entendido por las personas. Y, y con ello también se evita el tema de redundar, porque a veces hay ciertos conectores pues que por más sinónimos que haya, cuando hay demasiadas cosas, demasiados ítems que consignar, y si eso los vamos a trasladar a un solo texto a nivel lineal, obviamente no nos va a poder permitir tener una redacción de manera fluida, y eso va a ser un entrampamiento. Entonces lo ideal siempre es buscar ciertas técnicas que nos van a ayudar a ello, a ordenar nuestras ideas. Bien, a nivel también dentro de las técnicas de redacción, tenemos lo que es la formalidad y tono. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que siempre hay que buscar la forma en cómo se dicen las cosas, los términos, la formalidad. Quizás ustedes ven que se van repitiendo algunas cosas en lo que es técnica de redacción, y esto es porque cada una de las técnicas está alineada unas de otras. Entonces, al estar alineadas unas de otras, obviamente van a depender y siempre se van a, digamos, a tener un cierto parecido unas de otras, pues, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta el tema del lenguaje formal, la profesionalidad, el tema del tono respetuoso y objetivo, evitar el tema de algún término que ocasione o pueda ser entendido por la otra parte como arbitraria. Entonces, ¿por qué? Porque con la administración pública, como les comentaba, nosotros siempre estamos día a día viendo bastantes temas de conflictos sociales, y hay que saber cómo conllevar, cómo buscar una solución o tratar de apaciguar ciertas cosas, porque no por el hecho de que nosotros seamos entidad pública o funcionarios o servidores, vamos a tratar mal a los mismos administrados por el hecho de que, por ejemplo, no tengan la razón. Más bien, nosotros como servidores y como funcionarios tenemos más bien que orientarlos. ¿Por qué? Porque a veces incluso son personas que no tienen los conocimientos a nivel de profesión, de profesión. Entonces, lo ideal a veces también es saber primero escuchar, pero obviamente sin quitar el tema de que nos falten el respeto y todo eso, evitar eso, obviamente. Pero siempre, digamos, yo particularmente siempre soy muy partidaria de escuchar a la otra parte, porque a veces uno, digamos, yéndonos a decirle no de manera tajante, obviamente, en lugar de apaciguar las cosas, lo que va a generar es más bien aumentar el conflicto, el problema. Y a veces, obviamente, al aumentar este tipo de problemas, lo que va a conllevar es a que se vuelve incontrolable. Bien, a nivel de estructura, obviamente, como ya les comentaba, la organización lógica y coherente de la información. Lo que se busca aquí con estas técnicas es dividir el contenido en secciones claras, es decir, introducción, el desarrollo y la conclusión, que por ejemplo, si bien es cierto, a nivel de memorándum o de informe, a nivel tal que diga antecedentes, tal cosa, no lo dice en el tema del memorándum, pero nosotros para iniciar, por ejemplo, un documento, también tiene el tema de una introducción, un desarrollo y una conclusión, por más pequeño que sea. ¿Por qué? Porque a nivel de introducción, lo que nosotros siempre vamos a consignar en cualquier documento, a excepción obviamente de los informes posiblemente porque va a ser mucho más amplio, es dar un pequeño resumen de lo que consiste una solicitud o una carta, de lo que hayan requerido, o por ejemplo, o de lo que se quiera pretender. Por ejemplo, no solamente puede ser un memorándum de modificación, sino un memorándum donde un director solicita a su gerente el permiso para participar de un curso o de una feria, qué sé yo, algo que va de repente a conllevarle en el tema de una mejora a nivel de profesional como director. Entonces, dentro de la parte introductoria, lo que se va a consignar, obviamente, es el resumen de la finalidad y el objetivo que tiene llevar este tipo de actividades, pues, ¿no?
y posterior a ello, y ahí va desarrollando que se va a desarrollar tal día, tal fecha, contando con la participación de tal cosa, por lo que siendo necesaria dicha participación se solicita la autorización, por ejemplo. Sin otro particular, tal la firma. Entonces, es importante que tener en cuenta de las estructuras, que si bien es cierto no van a estar bien marcadas, pero dentro de la redacción del mismo texto van a tener un orden, porque obviamente si yo no voy a colocar primero la conclusión o por ejemplo sin otro particular y después me voy a ir al desarrollo y parte final de introducción. No, siempre hay que tener un orden lógico para poder redactar la documentación, que siempre va a ir desde la parte en que se solicitó algo o requiero algo, la finalidad de algo, y después de ahí ya ir llevándolo a la parte de desarrollo donde yo ya estoy requiriendo algo para tal cosa. De ahí también, obviamente, tener en cuenta el tema de la numeración y las listas, pues, ¿no? Hay que estar muy bien organizados, hay que tener en cuenta el tema de la numeración, hay que tratar de llevar un orden lógico en todo ello. Y eso a veces nos ayuda con ciertos cuadernos, con, por ejemplo, a veces colocar, digamos, en el tema de numeración, un papelito, colocamos oficios 2025 y la numeración del 1 hasta el 30, supongamos. Y conforme vamos avanzando, vamos tachando. Eso es lo que hacíamos, por ejemplo, en Contraloría. Hacíamos eso. Ahora, a nivel lo que es de revisión y edición, es lo que les decía, ¿no? Ya culminada la documentación, lo que nosotros consideramos que ya está listo, es importante darle una última revisión y si hay algo que mejorar, editarlo. Con ello vamos a poder verificar algunos errores, el tema de ciertas confusiones que nosotros de repente colocamos. A veces, ¿qué pasa? Que la misma el mismo Word no puede corregir algún término que desconoce, entonces se escribe mal y es bueno siempre poderlo leer para poder darnos cuenta si es que sucede o no, porque a veces ya me ha pasado de que yo por ejemplo, supuestamente he leído, yo por leer rápido, he colocado supuestamente precedente, pero en lugar de precedente dice presente. Entonces, es importante volver a leer y leer de manera detenida, porque si leemos rápido, se nos pueden pasar esas cosas. Y el tema de esta variación de, por ejemplo, presente a precedente, va a variar digamos, el contenido del documento, porque precedente y presente tienen distintos significados y son utilizados obviamente en distintos ámbitos y en distintos contextos. O también otro plus que también podemos tener, otra técnica, es pedirle, por ejemplo, a otra persona que lea el documento, que en este caso pedimos, por ejemplo, a algún compañero que pueda leernos este documento, la secretaria, el asistente. Siempre es bueno la opinión de otra persona, incluso no solo a nivel de error ortográfico, sino de repente a nivel de estructura y redacción. Entonces, siempre es bueno poder revisar y asegurarnos de que el documento esté bien redactado. A veces sí nos van a apurar por el tema de la premura, de la necesidad de esta documentación, pero pues ustedes hagan hincapié, pues no a su jefe o de repente ustedes mismos ya son jefes, de revisar el documento porque ¿quién lo suscribe? El mismo jefe. Entonces, ¿quién va a decir que lo ha hecho? No va a decir lo ha hecho mi asistente, mi secretario, no, lo ha hecho el jefe. Y si no lo ha hecho el jefe también tiene la obligación de leer el documento. ¿Por qué? Porque es lo que está firmando y quien firma el documento es quien lo está emitiendo. Entonces, es importante eso. Ahora, el tema del estilo y el formato, obviamente, cada institución tiene ciertos estilos y ciertos formatos. ¿Por qué? Porque obviamente a veces ya hay personal de planta que ya tiene su tipo de letra, su número de letra, los márgenes. Entonces, a veces incluso ya tienen plantillas a nivel de logo, a nivel de sumilla, a nivel de pie de página. Entonces, eso también hay que respetar, porque obviamente si
lo va a emitir un funcionario público de una entidad, tiene que tener logo de la institución, porque si no es como que se lo emitiera cualquier otra persona, menos el representante de una entidad. Entonces es importante resguardar eso. También resguardar el tema del interlineado, los párrafos, este, digamos que también todo esté uniforme, porque de nada sirve, por ejemplo, que todo tu informe esté muy bonito, si, por ejemplo, en la parte de arriba está en mayúsculas, luego en minúsculas, o, por ejemplo, en una parte esté justificado, en el otro está el margen izquierdo, el otro está el margen derecho, entonces no hay una uniformidad, y eso también hay que tener mucho cuidado, que a veces de repente para algunos no puede ser importante, pero lo es. Realmente que lo es porque cuando uno ve el documento y lo ve de esa forma, pues créanme que se va a ver todo un desorden y en lugar de quererlo leer, más van a darle prioridad a la forma que a lo que contiene. Entonces es importante eso. En los criterios de redacción, como ya más o menos tenemos conocimiento de las técnicas que ya hemos desarrollado de manera muy detenida, tenemos respetar la norma institucional, el lenguaje sencillo, evitar fórmulas que no vayan en la línea del lenguaje administrativo, es decir, evitar el tema de jergas, coloquismos, términos irrespetuosos, términos que no sean adecuados. Y también el tema de la correcta identificación, es decir, la consignación, el tema del logo, la numeración, que es importante, y también de la nomenclatura de cada dirección, de cada gerencia, de cada área, porque eso también es lo que va a ayudar a identificar de qué dependencia o unidad orgánica es la que se emite este documento. Ahora, dentro de las normas de redacción, hemos creído conveniente mencionar el tema de dos, que son digamos, estas normas de redacción son pautas o reglas que deben de seguirse en el momento de escribir para garantizar la claridad, la coherencia, la cohesión, la precisión en el mensaje que se desea transmitir. Estas normas incluyen también aspectos como la ortografía, la gramática, la puntuación, la estructura de las oraciones, la selección adecuada de las palabras y la organización del texto en párrafos o secciones. Bien, teniendo en cuenta entonces ya la clase que hemos desarrollado en la actualidad, que creo que ha sido una sesión muy activa, muy fructífera y también muy abundante en el tema de conocimientos y creo que más de experiencias porque, como les comentaba, esto ya es tema práctico. Aquí tenemos un ejemplo. Este, por ejemplo, aquí tenemos caso práctico, redacción de del tipo de documento con técnicas de redacción. El contexto es el siguiente. La gerencia de recursos humanos necesita informar a los empleados sobre un cambio en la política de vacaciones. A ver, ¿qué tipo de documentación es la que se tiene que emitir aquí? A ver, los escucho si más o menos han estado atentos. Memorándum, dice Maricruz. Joana, memorándum. Carlos, memo. Rina, memorando. Muy bien, sí, correcto. Memorando o memo o memorando. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que desean ahorita? Tenemos 10 minutos. Redactaremos a nivel simple, más o menos ustedes me van mencionando qué podríamos hacer ahí como un documentito muy, muy sencillo. Bueno, creo que
Bien, chicos, creo que el tema, como creo que nos va a demorar un poquito más de tiempo el tema de la redacción de un memorándum, lo vamos a dejar para la siguiente clase, porque la siguiente clase sí se van alistando, van leyendo quizá probablemente, porque bueno, la señorita ya les ha podido brindar la temática, el temario de lo que vamos a desarrollar en este curso. Espero poder cumplir todas las expectativas que ustedes tienen y que ustedes puedan aprender de mí y yo de ustedes. Estoy aquí para aprender también y cualquier indicación, cualquier comentario lo pueden decir. Estoy aquí abierta a poder escucharlos. Bueno, quizá al menos leerlos. Lo que busco aquí es que todos aprendamos de algo, que es lo importante. De verdad estoy muy agradecida por su participación, por por su atención, básicamente. Y de verdad, espero poder seguir trasladándoles mis conocimientos desde cuando inicié, obviamente, y a la actualidad, que realmente pues ha sido complicado el camino, pero creo que uno conforme vaya poniendo de su parte, las cosas se van dando y siempre encomendándose, chicos, a Dios y que nada, Diosito los bendiga y bueno, para la siguiente clase, chicos, los espero. Aquí estaré en el horario que se ha estipulado, que es 8 de la noche. Los espero aquí el día jueves, si mal no recuerdo. Y nada, chicos, muchas gracias a todos. Muy buenas noches.